Imagina que vives en un país donde cada edificio tiene su propio búnker nuclear, donde, por ley, cada ciudadano tiene garantizado un lugar en un refugio nuclear a máximo 30 minutos caminando de su casa. No es ciencia ficción, es Suiza. En este momento hay 370.000 búnkeres distribuidos por todo el país. Proveen espacio para 9.3 millones de personas. Lo interesante es que la población de Suiza es de solo 8.7 millones, lo que quiere decir que hay más plazas de búnker que suizos, o sea, 107% de cobertura. Y aquí está lo gracioso. La mayoría de los suizos usa su búnker como bodega de vinos. Esta es la historia de cómo un país neutral se convirtió en el más preparado del mundo para una guerra nuclear. Para entender por qué Suiza tiene más búnkeres que Starbucks, hay que remontarse a 1815. El Congreso de Viena reconoció la neutralidad perpetua de Suiza. Perpetua, para siempre. Pero neutralidad no significa pacifismo. Suiza practica neutralidad armada, servicio militar obligatorio. Hasta 2007, los soldados guardaban rifles en casa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza estaba rodeada por el eje. Nunca fue invadida. ¿Por qué? Fortificaron los Alpes, minaron puentes y túneles. El mensaje, invadir Suiza costará más de lo que vale. Llegó la Guerra Fría. La amenaza ya no eran tanques, era radiación nuclear. Suiza decidió proteger a cada uno de sus ciudadanos. El 4 de octubre de 1963, Suiza aprobó la Ley Federal de Protección Civil. El artículo 45 es contundente. Todo habitante debe tener garantizado un lugar protegido que pueda alcanzar rápidamente desde su residencia. El artículo 46. Los propietarios de edificios están obligados a construir y equipar refugios en todas las viviendas nuevas. No es una sugerencia, es obligatorio. Si construyes un edificio de apartamentos, debes incluir un búnker. Si construyes una casa, debes incluir un búnker. Si no lo haces, pagas una multa de aproximadamente 800 francos suizos por cada plaza que deberías haber provisto. Y ese dinero financia búnkeres públicos. El estándar es claro, 1 metro cuadrado por persona. Los búnkeres no son simples sótanos reforzados, están diseñados para resistir la onda expansiva de una explosión nuclear a 1 kilómetro de distancia. Tienen puertas blindadas de acero que pesan hasta 350 toneladas, sistemas de ventilación con filtros antigas que pueden operar por semanas, generadores eléctricos de emergencia, reservas de agua e instalaciones sanitarias. La idea, soportar 14 días sellados bajo tierra mientras la radiación exterior disminuye a niveles tolerables. La construcción de un búnker privado en una casa familiar puede costar entre 25.000 y 50.000 francos suizos adicionales al costo de construcción. En edificios de apartamentos, el costo se distribuye entre todos los propietarios. El gobierno estableció estándares técnicos estrictos, paredes de hormigón armado de al menos 30 centímetros de espesor, puertas herméticamente selladas, sistemas de ventilación capaces de filtrar partículas radiactivas y gases tóxicos. Entre 1963 y los años 80, Suiza vivió su era dorada de construcción de búnkeres. En la década de 1970 se creaban entre 300.000 y 400.000 plazas cada año. El país entero se volvió una red subterránea. Hoy, Suiza tiene 360.000 búnkeres privados en casas y edificios de apartamentos, más 9.000 búnkeres públicos en escuelas, hospitales e instituciones. Total, 370.000 estructuras. Desde 1962, Suiza ha invertido 12.000 millones de francos suizos en su sistema de refugios. Es, sin exagerar, la red de protección civil más extensa del planeta. En 1976, Suiza inauguró el Sonnenberg en Lucerna, el búnker civil más grande del mundo, diseñado para 20.000 personas. La autopista A2 pasa por este túnel de 1.550 metros. Cada día 55.000 vehículos lo atraviesan. En emergencia, se convierte en refugio. Las puertas blindadas miden 1.5 metros de grosor y pesan 350 toneladas. Entre los túneles hay una caverna de 7 pisos, centro de comando, hospital, estudio de radio, celdas de prisión, máquinas de ventilación.
En 1987, la única prueba a gran escala reveló problemas. Tardaron 24 horas en cerrar las puertas e instalar 20.000 camas fue imposible en tiempo razonable. Después de la Guerra Fría, los costos parecían injustificados. En 2006 redujeron su capacidad de 20.000 a 2.000. Hoy es museo, pero sigue siendo túnel funcional y refugio en teoría. Lo fascinante de la cultura suiza, los búnkeres son tan normales que nadie les presta atención. En cualquier apartamento, el sótano tiene una puerta blindada masiva. Adentro, vino, herramientas, bicicletas, decoraciones navideñas. El búnker nuclear es espacio de almacenamiento. Vas a una fiesta y te dicen, baja y trae vino. Estás bajando a un refugio diseñado para sobrevivir un apocalipsis. Los niños suizos crecen sabiendo dónde está su búnker. Las alarmas se prueban cada primer miércoles de febrero a las 13:30. Es solo prueba, pero todos saben qué significa. Muchos búnkeres han sido desclasificados, pero la estructura sigue ahí. La ley dice que deben reconvertirse en 5 días si es necesario. Muchos usos creativos. Bancos los usan como bóvedas de datos, hay búnkeres convertidos en hoteles, bodegas premium, estudios de música, pero la mayoría son simplemente sótanos donde guardan basura y vino. En 2024, Suiza anunció 220 millones de francos para modernizar búnkeres. El problema, muchos tienen más de 40 años. Sistemas de ventilación obsoletos, puertas que no cierran. Las autoridades comenzaron inspecciones masivas. En Berger, los inspectores encontraron puertas que no cerraban, túneles sin escaleras, ventilación dañada. Veredicto, no utilizable. Los propietarios tienen 1 año para arreglar o pagan multa de 800 francos por plaza. El gobierno elimina búnkeres pequeños, 7 personas o menos, 100.000 estructuras con 700.000 plazas. Razón, ineficientes y sin repuestos. Estrategia nueva, búnkeres públicos más grandes. A pesar de eliminaciones, Suiza mantiene cobertura del 100%. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Esa misma semana, las oficinas de protección civil en Suiza comenzaron a recibir oleadas de llamadas. Louis Henry de Larayaz, comandante de protección civil del cantón de Vaud, describió la situación: de repente fuimos extremadamente solicitados. La gente quería saber, ¿dónde están los refugios? ¿Dónde está mi lugar asignado? ¿Mi refugio está listo? Por primera vez en décadas, suizos ordinarios preguntaban activamente sobre sus búnkeres. Algunos llamaron al Museo Sonnenberg, confundiéndolo con una oficina oficial, preguntando cómo registrarse. Las autoridades tuvieron que explicar que cada residente ya tiene un lugar asignado automáticamente, generalmente en el edificio donde viven o en un búnker público cercano. Incluso ciudadanos franceses contactaron a autoridades suizas pidiendo acceso a búnkeres. Tuvieron que ser rechazados. Los refugios son solo para residentes de Suiza. La invasión rusa de Ucrania hizo algo que décadas de paz no lograron: recordarle a los suizos que su red de búnkeres no es solo una reliquia histórica, es infraestructura real que podría necesitarse. La toma de la planta nuclear de Zaporizhia por fuerzas rusas intensificó las preocupaciones nucleares. Suiza genera casi 1/3 de su electricidad de plantas nucleares. En 2025, el gobierno revirtió una decisión de 2017 de abandonar gradualmente la energía nuclear. El argumento: en un mundo incierto, la autosuficiencia energética es seguridad nacional. Los búnkeres están integrados en esa mentalidad. Preparación, no por paranoia, sino por pragmatismo. La aplicación Alert Swiss, que notifica emergencias, vio un aumento masivo en descargas en 2022. Ningún otro país tiene algo comparable. Después de la Guerra Fría, la mayoría desmanteló sus programas. Noruega revocó regulaciones en 1998. Alemania tiene búnkeres en mal estado que no cubren a todos. Después de Ucrania 2022, consideró reactivarlos, pero la infraestructura había sido abandonada. Reino Unido desmanteló la mayoría en los 90. Estados Unidos nunca tuvo programa nacional comparable. Suecia construyó refugios, pero los redujo después de 1990. En 2023 se unió a la OTAN, abandonando neutralidad de 200 años. Su cobertura es inferior a Suiza. 5 cantones suizos tienen menos del 100%, pero el promedio nacional es 107%. Anomalía global intencional.
Entonces llegamos a la pregunta central. ¿Suiza está paranoica o simplemente preparada? Los críticos argumentan que los búnkeres son reliquias del pasado, costosos de mantener y poco realistas. En 2005, un parlamentario propuso la eliminación de la obligación de construir refugios en viviendas privadas. El gobierno analizó la propuesta. Conclusión: los refugios siguen siendo útiles, no solo para conflictos armados, sino para ataques terroristas con armas sucias, accidentes químicos y desastres naturales. La propuesta fue rechazada. Los defensores señalan que la infraestructura ya existe. Mantenerla cuesta dinero, sí, pero reconstruirla desde cero costaría exponencialmente más. Y en un mundo donde la guerra en Europa parecía impensable hasta 2022, tener una red funcional de refugios parece menos absurdo que hace una década. Hay limitaciones reales. La mayoría de búnkeres civiles ofrecen solo 1 o 2 metros cuadrados por persona. No hay luz natural, instalaciones sanitarias limitadas, la comida debe traerse, y ningún búnker civil puede sobrevivir un impacto directo. Están diseñados para proteger contra la radiación de una explosión cercana. 14 días bajo tierra es suficiente para sobrevivir la lluvia radioactiva inicial. No es suficiente para reconstruir la sociedad, pero como dicen los suizos, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En 2025, mientras el mundo observa conflictos en Ucrania, tensiones en el mar de la China Meridional y proliferación nuclear, Suiza sigue invirtiendo en sus búnkeres. No porque esperen usarlos, sino porque la preparación es parte de su identidad nacional. Neutralidad armada, autosuficiencia, supervivencia. Esta es la historia de un país que decidió que si el mundo se vuelve loco, cada uno de sus ciudadanos tendrá un lugar seguro donde refugiarse, y ese lugar está probablemente a 30 minutos caminando de donde estás parado. Si vives en Suiza, claro.